Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Referente Podcast. Y hoy tendremos un programa muy interesante porque vamos a hablar de las situaciones que nos llevan a buscar a Dios. Bienvenidos y no se despeguen de Referente Hola. Podcast. Pues bien, en este episodio y creo que recapitulando también un poquito acerca de lo que hemos vivido en nuestra ciudad, pues sin llegar exclusivamente o específicamente a esa temática de violencia o de estrés social, hemos estado... Si no han visto el capítulo, vayan a verlo. Es correcto, pero hemos estado pensando en todas esas situaciones que como seres humanos nos llevan de una manera natural a buscar a nuestro Creador, que nos llevan a querer refugiarnos de alguna manera en Cristo, que pues nos salva y que además tiene paz y tiene bondad y cumple las peticiones que nosotros le solicitamos cuando estamos en esas circunstancias. Y lo digo porque me parece curioso y quiero comentarlo con ustedes. El otro día, bueno, aquí también en nuestra región hemos estado viviendo, yo creo que en gran parte del país también, una sequía pues muy fuerte, lo cual pues pone en riesgo no solamente el consumo humano del agua, sino también pues la producción de alimentos, puesto que si no hay agua, los productores tienen un número limitado de hectáreas que pueden sembrar. Y eso pues pone en riesgo nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad alimentaria, entre muchas otras ramificaciones. Y me pareció muy conmovedor, esa palabra quiero utilizar porque me pareció muy conmovedor, que yo sigo al doctor Juan Espinosa Luna, que es un meteorólogo muy especializado, vaya, y muy puntual en sus pronósticos. Y yo lo sigo en redes porque pues también yo creo que si no hubiera sido lo que soy, hubiera sido meteorólogo. Sí, me encantan los huracanes y las tormentas y eso. Entonces... para que filmes la parte 3 de Tornado. ¿No? Así es. Entonces, pues siguiendo sus pronósticos, puesto que son muy acertados, cuando anuncia que hay lluvias en alguna región de Sinaloa, en algún municipio del norte, del centro o del sur del estado, él generalmente pide a aquellos que lo siguen en redes evidencias, ¿no? Que suban fotos o que suban videos de los lugares. El pronóstico. Oye, y ahora con todos con un teléfono no hay pues no hay manera, pierde. ¿no? Sí, así todos es, o somos sea, reporteros. Claro. Y la gente en casi todos los comentarios muchos aportan videos y confirman que el pronóstico se ha cumplido, ¿no? Lo que el doctor pues pronosticó de acuerdo a sus modelos, etcétera. Pero hay un factor muy interesante que a mí me pareció muy conmovedor, por eso que usó la palabra, que la mayor parte de las personas que comentan en esas pequeñas publicaciones muy puntuales alaban a Dios. Y gloria a Dios, y solamente Dios puede concedernos el milagro, y solamente Dios, y rogamos a Dios porque haya más lluvias, y rogamos a Dios. Y hay quienes van un poquito más allá y ponen algún versículo de la Biblia. Y eso me pareció fantástico, porque cuando muchas veces no somos conscientes de nuestra necesidad constante de Dios, y de repente aparecen esas circunstancias, esos momentos que no están para nada dentro de nuestro control y acudimos a Él, ¿no? Y algo tan impersonal como pudiera ser una lluvia, ¿no? Sin embargo, la deseamos, sin embargo, entendemos las condiciones en las que estamos atravesando y clamamos a Cristo. Sí. Porque nos conceda pues el milagro, ¿no? De esa parte, ¿no? Que provenga de la provisión de lo que estamos necesitando. Y me voy a remitir al capítulo 5, versículo 45 de Mateo, que dice: de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y eso creo que es maravilloso porque evidencia un Dios que ama a todo el mundo, ¿no?
Tanto los buenos como los malos, como los que los buscamos a diario, a todas horas, como los que no los buscan nunca. Sí. Entonces, el Señor está para todos. Y creo que buscar a Cristo como nuestro proveedor en todos los sentidos, no solamente nuestro proveedor financiero, de un trabajo, nuestro proveedor de sabiduría, nuestro proveedor de lo que tú quieras, sino también nuestro proveedor de las cosas que son ajenas a nosotros, exentas o que forman parte de un tercer plano, como la lluvia, por ejemplo, o que el sol, necesitamos un sol fuerte por lo que tú quieras. Entonces, Él provee de eso y creo que es maravilloso ser conscientes, y aunque no lo seamos del todo conscientes, creo que el acercarnos a Él, a Dios, le agrada, y creo que la Biblia está plagada de esas partes, de esos mensajes, de esos textos, donde Dios dice, búsquenme y yo les voy a dar, búsquenme, acérquense a mí. Entonces, creo que me pareció oportuno, ¿no? Que habláramos un poquito de esa temática, de cómo hay circunstancias que son a veces tan cotidianas o tan ajenas, pero que cuando no las tenemos o nos ejercen cierta presión, acudimos a Dios en búsqueda de ellos. Yo como lo interpreto, la idea que nos planteas es aquello que me hace sentir vulnerable, aquello que me recuerda lo pequeño que soy, lo delicado que soy como un ser humano, lo necesitado que estoy del Señor. Así es. Yo en lo personal me siento vulnerable, me acuerdo de mi vulnerabilidad desde que me despierto y pienso en aquello que tengo que realizar desde la mañana. Y me gusta, siempre que despierto, agradecerle a Dios porque me desperté, porque veo que está mi esposa, mi hijo, porque estamos bien. Y me gusta recitar el Salmo 3:5. Uh-huh. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Me gusta hacerlo como parte de mi oración matutina. Y después de eso, otra cosa que me recuerda mucho mi fragilidad, mi vulnerabilidad, es cuando estoy a punto de salir de casa arriba del carro. Yo tomo carretera todos los días y por ende alguien que anda en carretera todos los días, pues estás expuesto a un montón de situaciones. Y ves muchas cosas, ves gente volcada, ambulancias, gente que se le zafa una llanta, gente por lo que sea, ¿no? Y siempre que veo una situación así, pienso, ese pudo haber sido yo, y si no lo soy, es por la gracia de Dios. Yo doy testimonio de que cuando me han pasado detalles con el carro, que tienen que pasar metiéndole tantos kilómetros al día, es cuando el carro se le descompone la pila, se me poncha una llanta, algo pasa que me deja con el carro parado algunos minutos u horas, me pasa en una situación en la que lo puedo resolver. Y yo sé que esa es la gracia de Dios, veo la mano de Dios ahí. Y cada que salgo de casa y por la tarde regreso, cuando salgo me encomiendo al Señor, cuando regreso, en cuanto apago el carro, es gracias Señor, ya regresé. Y porque veo todo lo que me pudo haber sucedido en los demás y que no sucede. Y cuando me sucede en situaciones muy favorables de manera que lo puedo resolver pronto. Y ese es donde yo veo diariamente la gracia de Dios y me recuerdo de mi vulnerabilidad, de mi fragilidad, lo necesitado que estoy de Él. Uh-huh. Y claro que me alegro mucho cuando llueve también, me da una alegría tremenda. Me acuerdo que desde que pequeño, ahorita que decías de la lluvia, me acordé, mi papá siempre me decía, en temporada de lluvias, aparte que tenemos un ministro, mi tío Jorge, que siempre pide por que oremos por la lluvia, bueno, en mi congregación en Guamuchil, mi papá siempre me decía, tenemos que orar por la lluvia, porque si le va bien a los agricultores, nos va bien a todos, siempre me metió como ese chip, y me gozo mucho siempre por la lluvia. Y venía en mi memoria una cita bíblica que es muy conocida, pero quisiera que la interpretación que le diéramos fuera quizá una que no hemos escuchado antes. Dice Eclesiastés 12, a partir del verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ok, antes de que digan que es loco, no tiene nada que ver. Bueno, aquí el escritor de Eclesiastés le habla a la persona que tenga memoria de Dios, que se acuerde de tener una relación con Dios mientras es joven, ¿no? Que eso le va a traer muchos beneficios y se va a ahorrar muchas penas. Yo quisiera que pensáramos
en vez de una vida que se acerca a Dios joven, pensemos en esto, en vez de pensar en una vida humana, pensemos en el día. Y que podamos pensar, acuérdate de tu Creador, en vez de decir en los días de tu juventud, decir en las primeras horas del día, mientras el día está joven, mientras el día es nuevo. Acordémonos del Señor, mientras el día está joven. Antes que llegue el tiempo malo de aflicción, antes de que se oscurezca la luz, se oscurezca el sol, dice, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes de que digamos, no tengo contentamiento, este día estuvo feo, es que qué mal día tuve. Antes de que podemos prevenir todo eso, podemos prevenir toda esa angustia, todo ese mal rato, si nos acordamos del Señor mientras el día es joven, si nos encomendamos a Él, si le buscamos, si buscamos obedecerle en la prontitud de la mañana, obtenemos los beneficios de la obediencia y podremos tener mejores días. Y cuando nos acordemos de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, sabremos que ya estamos encomendados y estamos del lado del Dios creador de todas las cosas, que nos puede ayudar a tener el mejor de los días y también la mejor de las vidas. Sí, venía a mi mente los pasajes que leemos en el Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Israel siempre era un ciclo, ¿no? Y se rebelaba y les iba bien mal. Y después siempre estaba el mensaje, ¿no? Sí. Humíllense, reconozcan, vuelvan. Siempre los profetas exhortando, dando esa palabra. Sí. Y hasta que no sucedía ese momento, no había mejoría, ¿no? Eran liberados, eran sanados, no sé. Y era un ciclo, ¿no? Era un ciclo pero si se arrepienten, si dejan sus malos caminos, esto, lo otro. O venía un rey que hacía todo mal y después al tiempo por allá aparecía uno que hacía algo mejor, y llevaba al pueblo pues a volverse a Dios, ¿no? Aquel que que encuentra la ley por allá toda arrumbada, ¿no? La palabra de Dios, lo que existía en aquel momento. ¿Quién era ese rey? Josafat. Y otra vez vuelve a establecer los principios de Dios, ¿no? Y entonces ya viene la prosperidad de parte de Dios, ¿no? Y eso pues debe traducirse en nuestras vidas también, ¿no? Yo esto lo interpreto como los momentos que nos mantienen humildes, ¿no? Las situaciones que enfrentamos que nos mantienen humildes o que nos hacen humillarnos y voltear a ver hacia Dios. Ahorita que hablabas de temas de cuestiones, fenómenos sobrenaturales, recordaba dos momentos. Uno, cuando estábamos en un encuentro y venía un huracán. Y era inminente. Venía el huracán con todo y había pegado en otros lados. Y pues tuvimos la fe de quedarnos. Las familias estaban preocupadas por las personas que estaban ahí como encuentristas en ese evento, porque era quedarse a dormir ahí. Y el huracán nunca pegó. Nunca pegó, y para nosotros los que vivimos ese evento y estuvimos ahí, dijimos, esto fue la voluntad de Dios. Y no se interrumpió el evento, cumplió su propósito y no pasó nada más, no pasó a mayores, ¿no? Y recuerdo también cuando mi mamá estuvo enferma de COVID, que ella pues le pegó duro, estuvo en cama un tiempo, y se acercaba un huracán, una amenaza de huracán, y nosotros la teníamos conectada a 2 concentradores de oxígeno. Y dijimos, o sea, no puede ser, si se va la luz y todo eso, que va a ser lo primero que pase, no puede quedarse sin energía. Entonces conseguimos plantas, que hasta de sobra hubo, y claro, nunca dejamos de orar, y el huracán no pegó. El huracán se desvió, pasó, se quedó, no me acuerdo hasta qué lugar llegó, y no pegó en Culiacán. Y recuerdo que cuando le dijimos a mi mamá eso, mi mamá se puso a llorar, ¿no? Porque ella en su situación como que se sintió agraciada, ¿no? Dijo, no sufrimos esto, porque también no iba a haber aire acondicionado, iba a hacer mucho calor, bla. Entonces, y en ese mismo momento, recuerdo que nosotros estábamos haciendo todo lo que podíamos en nuestras manos para que mi mamá mejorara, siguiendo los tratamientos, haciendo los estudios cada semana, y había momentos en donde ya era en la madrugada, donde no hay más que hacer, ya le dimos lo que tenía que hacer, o mi hermano estaba haciendo algo, algún procedimiento, alguna nebulización o algo, y yo me iba al suelo con la cabeza al piso a orar y a pedirle a Dios que todo eso fuera de provecho. O sea, no hay más que hacer, es humillarte y rogarle a Dios que todo lo que se está haciendo sea de provecho para ella, ¿no? Y recuerdo muy bien esos
esos momentos. Y se me vino a la mente la cita que está en 1 de Pedro 5, 6 y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque el adversario, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos habla, es un proceso, nos dice, si tú resistes, luego va a venir la fortaleza, luego va a venir, o sea, como que viene el momento de la exaltación, vamos a decirlo así, donde tú eres afirmado, ¿no? Después de haber atravesado por esa prueba. Y te da a entender, pero en todo el mundo... Te humillaste. Sí. Pero primero te humillaste, o sea, sí, reconociste. Lo mismo que yo también decía, te acuerdas del Señor, te humillas ante Él. Y ahí viene este proceso que termina en nuestro beneficio. Sí. Y luego que dice que en todo el mundo está, o sea, se van cumpliendo estas cosas. Te dice también, oye, no eres el único que está, porque a veces pensamos eso, a veces pensamos que somos los únicos que, cuando yo viví esa vulnerabilidad en temas emocionales que nunca en mi vida había vivido, que no sabía lo que era una depresión o tener ansiedad, me di cuenta de lo vulnerable que somos, y después me di cuenta de que había más gente que había pasado por lo mismo, pues. Entonces, eso de alguna manera te tranquilizaba, decir, oye, no es que Dios te dejó a ti y eres un caso de estudio, no, sino que son situaciones que nos pasan a todos, pero siempre lo importante es reconocer y humillarnos, y Dios es fiel, Dios es fiel. Amén. Hay algún pensamiento que he visto que dice que bendita sea la prueba que te acercó a Dios o que te empujó a Dios. Sí. Y entonces es bendito ese momento que nos hace recordar de la necesidad de estar en comunión con el Señor, de humillarnos ante Él, que nos recuerda que lo necesitamos, que nos hace recordar que fuimos diseñados para estar en una plena armonía con nuestro Creador, no estar ajenos, no estar distantes. Sí. El día de hoy, una compañera de trabajo me platicaba de que sufrió una situación ahí en su calle y específicamente en su casa y con sus vecinos, una situación compleja con militares y bueno, esta cosa del culiacanazo no ha terminado por desgracia y se sintió tan vulnerable y se sintió tan triste de decir y de pensar, la autoridad parece que no está de nuestro lado. No está para ayudar. Ni siquiera decir, no hace su trabajo. Pareciera que está en contra de nosotros, que está del lado de los malos. Y sintió esta impotencia. Y por la gracia de Dios, en ese momento de sensibilidad, tuve la oportunidad de orar por ella y de compartirle el evangelio. Y esas son las oportunidades que no debemos de desaprovechar tampoco los hijos de Dios, de compartir el evangelio. Cuando las personas se percatan de lo necesitadas que están del Señor, de lo solos que estamos sin Cristo. Es ahí el momento ideal para poder compartir el evangelio, para poder orar por las personas. Quizá no haya otro momento en el cual estén tan receptivos al evangelio como ese. No lo desaprovechemos, no dejemos ir, diríamos en mi pueblo, esas tochis, esas oportunidades son de oro. Dios las pone ahí para nosotros. Claro. Y necesitamos aprovechar esas oportunidades para compartir y esparcir el evangelio y hacerle saber a las personas, sí, esa vulnerabilidad que sientes, esa soledad, esa fatiga, hay una solución para eso. A ti te falta Cristo. Sí. Así es. Sí, llegar a esa conclusión, a veces en algunos momentos el viaje o la prueba es más corta, en otros es más largo el proceso. O sea, a veces no podemos juzgar, ¿no? la situación. Yo a veces pensaba y comparaba mi testimonio y decía, bueno, es que yo escucho el testimonio de fulanito de tal que vivió tal situación y fue algo sobrenatural y vino el Señor y lo rescató. Y nos pasaba a los que nacimos en la iglesia que luego pensábamos, qué chilo tener un testimonio de ese tipo, ¿no? Pero esas personas vivieron otras dificultades, vivieron fuera del evangelio, vamos a decirlo así. Y nosotros tuvimos otra historia. Pero cuando te das cuenta lo afortunado que eres, haber crecido en un hogar cristiano y haberte quizás guardado de muchas cosas que podían haber sido muy difíciles para ti o muy
no sé, catastróficas, no sé, te das cuenta que como que la medida de la gracia de Dios pues va a variar en una u otra persona, ¿no? En cambio, recuerdo un amigo me decía, es que a mí me gustaría vivir, me gustaría haber vivido la vida que tú tuviste, pues que desde chico conociste el Evangelio. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta en la medida y como Él quiere, pero siempre lo importante va a ser darnos cuenta, ¿no? Como el hijo pródigo se dio cuenta, cayó en cuenta, volvió en sí, y eso lo llevó a actuar, ¿no? Porque mientras no actuemos, mientras no reconozcamos, mientras nuestro ego, etcétera, sea lo que predomine, o nuestra propia prudencia, como dice la Biblia, nuestra propia inteligencia, y no reconozcamos, pues vamos a seguir igual, ¿no? En la misma situación. Claro, y sabes que me parece tanto curioso pensar que, bueno, nosotros hablamos también desde nuestro contexto que vivimos, pues quizás diariamente, ¿no? Porque estamos en un camino y elegimos seguir a Cristo y elegimos una convicción, un modo de vida que, pues desafortunadamente mucha gente no lo comparte. Sin embargo, creo que remontándome un poquito al principio y como lo dice la Escritura en Marcos 5:45, que Dios está para todos, independientemente si eres bueno, si eres malo, si lo buscas, si no lo buscas, pero yo creo que no hay ser humano que no haya experimentado una circunstancia apremiante la cual lo haya llevado a buscar a su Creador. Si tú que eres médico, que quizás hayas laborado en hospitales grandes o en clínicas pequeñas, pero si te das una vuelta por un hospital, un pediátrico, un centro oncológico, vas a encontrar muchas personas rogando a Cristo por sanidad. De la sanidad propia, la sanidad de un pariente, de un hijo, de una madre, como lo que comentabas tú, que tu mamá estaba en una situación de salud compleja y venía una circunstancia fuera de su control, como un huracán que podía traer ciertas complicaciones. Entonces, hay mucha gente que en su diario vivir no tiene en la mente ni tiene quizás el hábito de estar en constante comunicación con Dios. No se acuerdan. Y no se acuerdan de Él, ¿no? Incluso le cambian el nombre y dicen que el universo te llene de dicha, te llene de cosas bellas, hermosas, no sé. Pero cuando son los momentos de verdadera vulnerabilidad, como bien lo mencionabas, cuando se va a caer el avión, dice, todos son creyentes. Exactamente. ¿Por qué? Porque realmente forma parte de nuestro ser. Es una ser. Ahí está la firma. ¿Qué necesidad hay de que se tenga que caer el avión? Punto. Exactamente. Cuando tenemos tantas oportunidades El ejemplo para percatarnos de la necesidad que tenemos. Claro. El ejemplo de la mujer con el flujo de sangre es algo así, ¿no? Ella buscó por todos los medios que ella pudo y por muchos años. Dice que gastó todo lo que tenía. Sí. Y no le iba bien, dice que aún le iba peor. Sí. Y hasta que escuchó del maestro y dijo, pues ese ya es lo último. Si esto no funciona, ya se acabó mi vida. Sí, o sea, pero esa mujer acudió a Jesús en cuanto supo de él, en cuanto pudo. Ajá. Pero ¿cuánta gente tiene quizá 12 años como esa mujer o más con una situación y es como, humíllate, reconoce que necesitas al Señor? Y yo pienso que el propósito de este capítulo es hacernos recordar cuáles son aquellas cosas que nos hacen o que nos deberían de hacer sensibles a nuestra necesidad de Dios. Así es, justamente. Y yo creo que debemos, y los invito a que nos lo compartan, que mediten y luego nos compartan cuáles son esas cosas que en tu vida diaria, que son pequeñas o medianas, deberían de hacerte sensible a la necesidad de Dios. Y también esas cosas grandes también. Así es. Que nos deben de humillar y nos deben de hacernos correr hacia los brazos de Jesús, en donde siempre somos bien recibidos. Claro. Y Josías, era el rey Josías, ¿no? Josías. Sí, es que justamente también resulta paradójico que cuando estamos en esa circunstancia, clamamos a Dios y Él responde. De alguna u otra manera responde. Uh-huh. Y cuando responde y las cosas resultan satisfactorias, nos volvemos a olvidar de Él. O sea, pasamos de nuevo a un estado ya de comodidad, de confort, de plenitud, y ya no necesitamos aquel que nos dio todo lo que le pedimos, ¿no? Sí, cuando debiera ser, y la exhortación es, como bien lo dices, a que si hubo un momento
pequeño, grande o externo, como el hecho de que llueva en un momento de sequía, y te estás dando cuenta que ese es un acto sobrenatural, que ese es un acto que está fuera de tu control, que solamente te lo puede proveer Dios. Y que no deberíamos dar por sentado. Exactamente. La sequía te recuerda que no deberías dar por sentado. Exactamente. Entonces, si estás teniendo una respuesta sobrenatural y milagrosa, creo que es la coyuntura perfecta para enderezar el camino, enderezar la marcha y decir todos los días, porque cada despertar y cada descanso en cama ya es un milagro. Así como tú dices, yo salgo a carretera y ese es un momento en el cual yo pongo mis manos en las manos, mi vida en las manos de Dios. Yo creo que todos debiéramos hacer lo mismo, aunque no viajemos de una ciudad a otra, así nos traslademos de la casa al trabajo, por muy pequeña que sea la distancia. Creo que al momento de despertar, poner tu vida en las manos de Dios, poner tu corazón, poner tus proyectos, poner tus propósitos, para que Él los mueva conforme a su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Yo creo que eso sería el deber ser, ¿no? Como muy filosóficamente hablando, pero la realidad es que incluso nosotros que tenemos el hábito, por así decirlo, de una comunicación constante con Dios, también flaqueamos y también de repente nos distraemos y damos por sentado las cosas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo bueno, a las bendiciones y se nos olvida. Tenemos que estar alabando a Dios por ellas. Y en una humillación, no con el contexto peyorativo, el contexto denigrante de la palabra, porque jamás, en Dios jamás existe eso, el denigrarte a ti sino reconocer nuestra necesidad. Así es, tu necesidad. Tu lugar. Y reconocer nuestra pequeñez, que somos realmente muy pequeños y que necesitamos de Dios en todo momento. Entonces, el propósito, como bien lo mencionas, de este capítulo es justamente eso, recordar que en esos pequeños momentos o grandes momentos que te han llevado a alzar la voz en silencio, la voz de tu corazón o tu voz audible a Cristo y pedirle que resuelva tu situación, allí debería ser un parteaguas para que toda tu vida sea así. Así es. Entonces, pues bueno, comentarios finales antes de cerrar este capítulo. Pues alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, yo pienso que esa cita bíblica expresa el espíritu de este capítulo, que queremos hacerte recordar que necesitas alzar tus ojos al cielo y que te humilles ante el Señor. Él te ama y Él está utilizando esas situaciones pequeñas, medianas o grandes para atraer tu atención y hacerte saber que lo necesitas. Clama a mí, yo te responderé. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y con esto nos despedimos. Referente Podcast. Voltea siempre tus ojos a Cristo.